Espero que quizá os llevéis algún punto de luz o quizá todo lo contrario. Entonces, vamos viendo, ¿no? Respecto a mí, os he puesto un par de cosas. Bueno, el caballo de Nietzsche, he tenido la suerte de empezar a colaborar con ellos desde el principio, hace ya más de 3 años. He sido una de las primeras en poder colaborar junto con Ruth Toledano y Concha López, seguro que todos las conocéis. Bueno, yo empecé en una protectora de animales con perros y gatos cerca de Barcelona, y a partir de ahí la televisión animalista me contactó para ver si podía ayudarles a hacer guiones, y bueno, hice un par de cosas, hicimos algún programa, colaboré con ellos mientras estaba en Barcelona, luego por circunstancias de la vida ahora estoy en Bilbao, donde vive mi familia, entonces no he podido colaborar con ellos. Luego abajo tenéis el blog, Nosotros Somos Ellos, donde escribo casi todo lo mismo que en el caballo de Nietzsche, y algunos posts un poquito más personales, pues que para el caballo de Nietzsche son quizá demasiado poco rigurosos, ¿no? Y son más para un blog personal. Y luego, bueno, aparte de la derecha os he puesto lo que es mi página para hacerme un poco de autobombo de copywriter y community manager, que es con lo que intento ganarme un poquito la vida. Pero vamos al tema que nos ocupa, que es mucho más divertido que hablar de mí. Entonces, lo primero que os quiero hablar es de los innegociables. Los innegociables son esa lista que todos tenemos, que son esas cosas que uno sabe que quiere y con la edad, sobre todo, sabe que no quiere. O sea, entonces tenemos una lista en la cabeza. Os he puesto cosas súper frívolas, porque no os voy a poner las íntimas, porque no son para hablar aquí, pero bueno, entonces pues que no fume, que sea un tío que lea, que se cuide, que no le guste el fútbol o que le guste el fútbol, y que sea vegano, porque se supone que si es vegano ya va a tener como un montón de otras cosas que me puedo ahorrar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los innegociables? ¿Cuál es mi opinión al respecto, ¿no? Yo creo que son necesarios, creo que son muy importantes. Creo que son legítimos, o sea, tenemos que saber quiénes somos y tenemos que saber cuáles son nuestros límites y saber lo que queremos y lo que no queremos de ninguna manera. Creo que son como una lista de los Reyes Magos, y eso os lo pongo en positivo, porque realmente yo creo que pedir tiene mucho poder y lo que pedimos pues quizá no sea concedido, ¿no? Pero creo que yo personalmente puede que me estuviera equivocando y puede que tuviera una lista de innegociables un poco superficial y quizá tenía que cambiar un poquito el enfoque. ¿A qué me refiero? Quizá puedo coger toda esta lista que os he puesto, tacharla y coger algo que es lo que yo digo yo, el innegociable único, como el anillo, uno para contenerlos a todos. Es decir, que tenga impulso evolutivo. O sea, ¿yo qué persona quiero tener cerca? Tanto a nivel de amistad como a nivel de pareja. Yo quiero a alguien que tenga impulso evolutivo. ¿Y a qué me refiero con impulso evolutivo? Me refiero a alguien que sea curioso, que tenga la edad que tenga capacidad de autocrítica, que tenga la edad que tenga capacidad de cuestionarlo todo. Y cuando digo todo, digo lo que os estoy contando yo hoy aquí, que tenga ganas de seguir creciendo, que tenga actitud de aprendiz. ¿Qué pasa con el impulso evolutivo? El impulso evolutivo, hay una buena noticia, y es que o se tiene o no se tiene. Y hay una mala noticia, que es que o se tiene o no se tiene. Hay estudiosos que dicen que quizá con una experiencia traumática como una muerte de alguien cercano o una enfermedad grave, puede que tu impulso evolutivo se desarrolle, ¿no? Algo que quizá no lo habías tenido tan desarrollado, puede que se desarrolle. Pero hay otros estudiosos que dicen que o se tiene o no se tiene. Entonces, bueno, me gustaría que esta idea del impulso evolutivo os la quedéis un poco en la cabeza y sobrevuele la charla, ¿no? Porque creo que es algo muy interesante como para buscar y rodearnos de gente que lo posea, ¿no? Bueno, entonces aquí estamos, veganitos y veganitas. Me he olvidado de una cosa. Después de presentarme yo, quería que os presentaseis un poquito vosotros. Perdonadme. Vamos a ver. Me gustaría que levantéis la mano todos los que seáis de Valencia o por aquí, de la provincia. Vale, la mayoría. Estamos en un 82%. Muy bien. Los que hayáis venido de fuera para venir para la feria, los de la primera fila. Muy bien. ¿De dónde? Decidme de dónde. Ah. ¿De dónde? Málaga. Madrid. Madrid, vale. Vale, ahora por favor levantad la mano todos los que seáis vegetarianos, veganos o estéis en ello. Muy bien, la mayoría. No, no bajéis, no bajéis, no bajéis, no bajéis. Quedaros todos con la mano levantada, que os voy a contar. No, ahora bajad la mano los que tengáis pareja. Los que tengáis pareja, bajad la mano. Muy bien.
O sea, os tengo que fichar, esperadme para ver que el fin de semana es muy largo. Muy bien, es complicado, ¿no? Esto significa es complicado, ¿no? Como el estado de Facebook. Estado civil es complicado, vale. Vale, bueno, pues aquí estamos, veganitos y veganitas del mundo, con nuestras expectativas. A ver, convencidos de que vamos a encontrar nuestra media naranja vegana, porque está claro, o sea, nosotros lo tenemos clarísimo, o sea, es algo como súper evidente. Entonces vamos a encontrar nuestro herbívoro y vamos a ser felices y a rescatar un montón de perdices, ¿no? Entonces llega la realidad. La realidad, y aquí os he puesto un estudio de Green Revolution, de un estudio de Lantern. La realidad es que en España, ahora mismo, la cruda realidad, que es lo que le llamo yo, y me voy a acercar un poquito más, la cruda realidad es que somos unos 600.000 personas vegetarianas en toda España, ¿vale? De las cuales un 0,2% son veganos, o lo que es lo mismo, 90.000 veganos en todo el país. Me acerco un poquito más y me dice que de esos el 80% somos mujeres. Maravilloso, o sea, maravilloso, unas 72.000 mujeres veganas. Claro, yo os hablo desde mi perspectiva, yo soy mujer, soy heterosexual, con lo cual, o sea, esto para mí es la cruda realidad, lo que os estoy contando, ¿no? La crudérrima realidad, o sea, estamos hablando de unos 18.000 hombres veganos en todo el país o un 0,07% de la población masculina. O sea, la aguja del pájaro os la he puesto bien pequeñita porque... Entonces, esto es en nuestro país, pero yo, viendo los memes que circulan por Internet, me parece que en otras partes no es muy diferente. O sea, waiting for a vegan boyfriend like, que este es el meme para ellas, que tiene para hablar, para hacer una charla feminista, porque es tremendo, pero no lo voy a hacer porque no tengo tiempo, pero fijaros qué meme. Y el meme para ellos... Bueno, el chico lleva 12 años siendo vegano, el chico del medio, las dos parejas están casados 8 y 4 años, el chico del medio lleva 12 años siendo vegano, está solo, pero bueno, mantiene su dignidad, ¿no? Pero, a ver, ¿qué seríamos los activistas si no fuésemos gente positiva, que pensamos que podemos cambiar el mundo? O sea, es nuestra esencia, ¿no? Somos veganos y somos activistas porque creemos de verdad que podemos cambiar el mundo. Y yo creo que ya lo estamos haciendo. Entonces, vienen las buenas noticias. Estas son 4 noticias que saqué de Internet en 5 minutos. 5. Me metí en Internet y busqué vegano y me salió una noticia de la SER, o sea, medios generalistas, hablando de que España cada vez es más vegetariana. Una noticia de La Vanguardia, o sea, un periódico absolutamente generalista, diciendo comida vegana y venta de proximidad al alza. Y luego un artículo de Mujer Hoy que se titula Día Mundial del Veganismo, 12 curiosidades que te van a encantar. Bueno, aquí explica que entre vegetarianos, flexitarianos y veganos sumamos más de 3,5 millones de personas, o lo que es más importante, se trata de una curva ascendente, que yo creo que es ahí donde tenemos que poner el acento. O sea, lo que es evidente, y esto lo estamos viendo todos los días, es que cada vez somos más. Eso no nos lo puede negar nadie porque lo estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, con este ánimo así muy positivo y muy alegre, empiezo mi trabajo de campo en eDarling. Entonces, yo elijo eDarling. Podía haber elegido otras redes, me han dicho que estoy perdiendo el tiempo, que es Tinder la buena, ya me lo contaréis. Yo me metí en eDarling porque mi mejor amiga del alma encontró su pareja allí y no sabéis cómo están. O sea, es una cosa a lo loco. Entonces, pues nada, yo me voy a eDarling, empiezo mi trabajo de campo y empiezo mi trabajo de campo a raíz de un artículo que queríamos escribir para el caballo de Nietzsche para San Valentín vegano. El artículo no se llegó a materializar, quizás el año que viene, pero yo empecé a darle muchas vueltas al tema. Claro, esto ya es una cosa que te atrapa y ya no te suelta. Entonces digo, con la excusita del trabajo de campo, no sé qué, pues me meto en eDarling y vemos qué pasa, ¿no? Entonces, yo no sé si conocéis a Joan Boluda, que es un crack del marketing. ¿La conoces, no? Vale, Joan lo que hace es trasvasar a mucha gente del mundo del marketing al mundo del veganismo, porque él es vegano, pero no es activista, aunque hace un podcast de veganismo, ¿no? Entonces, Joan Boluda, que es un crack, pues me dijo, mira, tú lo que tienes que hacer es hacer un perfil en el que te salga claramente, lo primero que vean los candidatos es que eres vegana y activista por los derechos de los animales. A ver, no te contactarán muchos, pero los que te contacten serán los correctos, y esa es la idea. Entonces, ahí estoy yo, monísima, la foto súper cuidada con mi perrita, soy vegana y activista por los derechos de los animales, y luego, ya viendo un poquito el percal, pongo, si no tienes foto en tu perfil, no pierdas el tiempo contactándome.
No sé si sabéis cómo funciona eDarling, pero eDarling lo que hace es proponerte candidatos. O sea, tú no puedes buscar en la red, Ellos te proponen con un algoritmo que ellos hacen de compatibilidades. Con los innegociables que hablábamos antes, ellos hacen un esto, ¿no? Vale, entonces, os voy a contar con 4 ejemplos lo que me ha pasado en eDarling en estos meses. Son solo 4 ejemplos, pero sirvan de representación de lo que me he encontrado en eDarling. No voy a hacer spoilers. Bueno, sí, voy a hacer, no he encontrado pareja. Porque ya habéis visto que es un esto, ¿cómo se llaman los caballos con...? No me sale. ¿Eh? Un unicornio. Exacto, todo el día pensando en unicornios y luego no me sale el nombre. Vale, entonces, la primera en la frente. O sea, no me contactes si no tienes foto. Toma. O sea, todos los días tengo 15 contactos de personas sin foto. Entonces, bueno, yo tengo un amigo de eDarling también, que está en eDarling, que dice que lo de no tener foto, a mí me parece tremendo. O sea, me parece tremendo que la mitad de perfiles de eDarling estén sin foto. Entonces, él dice que es como si te vas a una fiesta en la que esperas encontrar a la mujer de tu vida o al hombre de tu vida, te vas allí todo guapo, tal, no sé qué, y cuando la ves ahí al fondo de la sala, te coges, te metes la mano al bolsillo, te sacas una bolsa del Capravo, súper arrugada, te la pones en la cabeza, te la atas y te vas ahí todo pancho a decirle, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te llamas? O sea, en serio, no sé si estáis en alguna red de contactos, de verdad, estad, pero poned foto. O sea, hacedme caso, no se puede ir sin foto por la vida. O sea, es tremendo. El segundo es el vegano. Y todo hechos reales, ¿eh? O sea, todo lo que os estoy contando es así. Este chico me escribió sin foto. Yo también, con V, soy Saso Bexno. A ver, yo entiendo que quiere decir yo también soy casi vegano. Igual no tenía las gafas puestas en ese momento. Os lo pongo como ejemplo de que ser vegano quizá no es suficiente. O sea, como innegociable está bien, pero quizá no es suficiente, ¿no? El siguiente es el lacónico, le he llamado el lacónico porque este chico me hizo mucha gracia porque, vamos, no me dijo ni hola. Pero lo primero que me preguntó es en qué consiste el especismo. Que dije, ole, tío, mira, te has leído el perfil, que a mí ya me parece un puntazo. Y me haces una pregunta directa relacionada conmigo, que también hay los que te escriben un párrafo enorme que está claro que se lo han escrito a todas igual. Y dices, oye, ¿en serio me estás escribiendo esto a mí? Bueno, este chico me pregunta esto. Yo me pongo la gorra de pedagógica y le contesto, pues mira, como el racismo es discriminar a gente por su raza, el especismo es discriminación por su especie, tal. Gracias. Entendido, estoy de acuerdo. Ahí se acabó nuestra relación. O sea, fue hermosa mientras duró, pero yo flipé. Yo, de verdad, sí, nunca lo entenderé, lo de este chico, nunca lo entenderé. Porque también tiene Google, ¿no? La búsqueda de Google, no entiendo. Luego, estos siguientes no os voy a decir que son la mayoría, pero sí me alucina el algoritmo de eDarling, porque claro, me contacta gente que dice que le gusta pasar su tiempo libre pescando truchas. Entonces, claro, yo digo, pero bueno, ¿qué os está pasando? O sea, pilotando aviones, cazando y haciendo deporte. Le gusta pasar su tiempo libre haciendo pesca submarina o yendo a los toros, ¿no? Entonces, el algoritmo de eDarling, si estáis pensando en eDarling, igual no es la red donde os tenéis que meter. Y por último, el sincero. Bueno, este chico me preguntó qué tal por eDarling y yo le contesté que, bueno, que tenía pocas esperanzas de encontrar pareja, pero que había encontrado grandes amigos. Y que, bueno, que me parecía que el tema del animalismo y el veganismo no era especialmente fácil. Y me contestó, sí, es complicado. Esta historia también acabó aquí. O sea, nunca más se supo del muchacho, era guapo. Entonces, ahora voy a hacer un pequeño inciso y os voy a hablar de un libro que seguramente muchos conoceréis si estáis en el mundo del activismo y que es un libro que llegó a mis manos este verano, en el momento que estaba en plena búsqueda de esto, ¿no? Es un libro controvertido. Entonces, bueno, vamos a ver. Es el libro de Tobias Lennart, Cómo hacer un mundo vegano. Todavía solamente está en inglés. ¿Lo conocéis? Vale. Todavía solamente está en inglés, pero sí os lo recomiendo leer, aunque no dominéis el inglés de forma nativa, porque es un libro que se entiende bien. O sea, tiene una forma de escribir. Él es el Vegan Strategist, Tobias Lennart, es un activista que también es uno de los fundadores de Provec, es holandés, creo. Bueno, ¿cómo crear un mundo vegano? Un enfoque pragmático. No os voy a hacer spoilers, os voy a decir solamente que un poco la base que tiene el libro es que no vamos a ser los veganos los que vamos a cambiar el mundo.
Los que van a cambiar el sistema van a ser los reducetarianos. Y el palabra significa reducetariano, que supongo que muchos lo conoceréis, son personas que dejan de consumir algún producto de origen animal. No todos, quizá o un día a la semana, o quizá dejan solamente de comer carne, pero siguen comiendo pescado. Esa es la tesis de Tobias Lennart, con lo cual ha levantado grandes ampollas en el mundo del activismo. Y de este libro yo os voy a contar solo un par de reflexiones poderosas que he sacado en cuanto a nuestras relaciones con los demás y especialmente en cuanto a nuestras relaciones con las personas con las que queremos compartir nuestra vida, ¿no? Pero yo creo que sirve para todo. La primera reflexión profunda, reflexión poderosa, que le he llamado, es «Tú no naciste vegano». Tobias Lennart dice que a él le llama la amnesia vegana y yo le he llamado el efecto Dory para poner esta foto, me encanta. Entonces, ¿qué ocurre? Que lo que nos pasa a los veganos es que nos olvidamos muy rápido. Primero porque lo vemos clarísimo, porque es insoportable lo que está pasando, porque no se puede soportar, porque tú no puedes ver lo que están haciendo con los animales y seguir como si nada. Entonces, de repente cogemos y no nos damos cuenta de que hace 4 días estábamos comiendo chuletones. Yo, no os he dicho, yo llevo 10 años siendo vegetariana y exactamente en octubre 5 años siendo vegana. Y me olvidé sorprendentemente rápido de que yo no nací vegana, de cuántos chuletones me he comido en Bilbao, en el País Vasco, ¿no? Entonces, me parece muy importante no olvidarnos de dónde venimos, me parece muy importante cuando conoces a alguien, simplemente para empatizar que quizá él todavía no está en ese punto. La segunda reflexión poderosa es, siempre habrá alguien más vegano que tú. Desde que nos levantamos por la mañana, en un mundo especista que gira explotando a los animales y gira explotando a los humanos y que el fuel de este mundo es la explotación, desde que nos levantamos por la mañana, hagamos lo que hagamos, estamos matando y estamos haciendo sufrir a miles de animales y a miles de humanos. Entonces, el veganismo es imperfecto, como todo lo demás en este planeta, desgraciadamente. Y lo que quiero decir de esto es que antes de juzgar y antes de ser muy dogmáticos, creo que deberíamos entender que celebrar los avances, aunque parezcan muy pequeñitos, incluso en la persona que acabas de conocer, que quizá todavía come animales, que quizá todavía fuma, pero quizá en 2 años ya no. Celebrar los pequeños avances no es excluyente con seguir luchando para buscar los grandes. Esta es la reflexión poderosa que os quiero dejar aquí. Y os dejo una cita en inglés que os la traduzco, y la he dejado en inglés porque me parece preciosa en inglés, pero os la traduzco. Es if you ask for all or nothing, you usually end up with nothing. Si exiges todo o nada, seguramente te vas a quedar sin nada. Y me refiero a relaciones personales, y no me refiero a veganismo ahora. Me refiero a que si estáis en pareja, o tenéis hermanos, o tenéis familia, no puedes permitir que nadie te lo exija todo, porque todo no existe. Y tampoco puedes pedir tú todo, porque todo no existe. Entonces viene la pregunta del millón. Ahora viene cuando la matan. ¿Una pareja flexitariana? Esta es una pregunta súper íntima, en la que cada uno tiene que contestarse. Yo, ¿hasta qué punto estaría dispuesta a tener un trozo de pescado muerto en mi nevera? ¿Hasta qué punto estaría dispuesta a salir con alguien que coma una vez al año animales cuando vamos a cenar a casa de la familia de él? Es una pregunta muy íntima, os la tenéis que contestar cada uno. Yo sé cuáles son mis límites, yo sé las cosas que me irritan físicamente, sé las cosas que me dan ganas de vomitar y quizá podría salir con alguien que vista con lana o que vista con cuero o lo que sea, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a respetar la evolución de nuestra pareja sin intentar cambiarla? Os lo decía antes, esta es la tesis del libro. Aunque los reducetarianos no son la personificación del cambio individual, pueden ser cruciales para el cambio social. Quizá está en sus manos, quizá no está tanto en la nuestra. El veganismo tiene que ser cada vez más fácil y el carnismo cada vez más difícil. Esa es la idea. Entonces, para que el veganismo sea igual que fumar o no fumar. O sea, al final, ¿qué ha pasado con el tabaco? Fumar cada vez es más difícil, con lo cual gente que fumaba ha dejado de fumar porque se le ha hecho difícil fumar en la oficina, por ejemplo, ¿no? Entonces, os pongo un artículo mío, ahí,
El último del caballo de Nietzsche, en el que hablo de la leche vegetal. La leche vegetal, en un producto de alimentación, crecer un 16% es una barbaridad. Es muchísimo. O sea, ningún producto de alimentación crece un 16%. ¿Quién toma la leche vegetal? ¿Quién ha hecho crecer la leche vegetal un 16%? Nuestra compañera de trabajo que tiene un hijo intolerante a la lactosa. Nuestro compañero de trabajo que quiere cuidar más su salud. O sea, son ellos los que hacen que esto crezca un 16%, porque si fuésemos los veganos, que todavía somos muy pocos, aunque estamos creciendo, no hubiera crecido un 16%, hubiera crecido menos. En cuanto a los motivos, creo que no hay que despreciar los motivos por los que la gente da esos pasitos que os hablaba antes. La preocupación por la salud es un motivo que se suele despreciar y, sin embargo, es una de las mayores motivaciones para que la gente deje de comer animales, con lo que creo que no deberíamos despreciarlo, y esto es todo alimentación, no estoy hablando del veganismo como cosa global, que todos los veganos sabemos, ¿no? Otros motivos son el medio ambiente, la curiosidad por probar cosas nuevas, y la preocupación por los animales está en el primer lugar de los veganos. La preocupación por los animales es nuestra primera preocupación, pero no de los flexitarianos o de los reducetarianos, ¿no? Mi pregunta es, ¿queremos seguir siendo un club exclusivo o queremos ser cada vez más? Entonces, bueno, voy a pasar a la parte que más me gusta de la presentación, que es la parte más romántica, que es la de los testimonios. He recopilado un montón de testimonios de parejas, solamente os he expuesto 3 porque no hay tiempo para más. Las 2 primeras son de 2 activistas, ellas son veganas, sus parejas no, son mixtas, y no os voy a decir los nombres, pero bueno, son activistas muy, muy reconocidas. Este testimonio me gusta mucho y os lo voy a leer tal cual. Yo convivo con una persona a la que amo y que no es vegana. Y me persiguen muchísimas contradicciones. Y a pesar de ello, hoy tengo clarísimo que mi vida es mucho más rica con él que sin él. Él ha cambiado muchos de sus hábitos y en mí ha encontrado el apoyo para lanzarse a hacer lo que siempre soñó. Yo no habría llegado a donde estoy sin él y creo que él tampoco sin mí. Nos apoyamos y nos complementamos. A mí me parece que esto es el impulso evolutivo hecho pareja. Los dos se están ayudando uno al otro y están juntos y lo consiguen y son muy felices. Os lo digo porque les conozco muy bien. La segunda pareja es una pareja muy joven pero que lleva toda la vida juntos y ella dice, mi relación con un no vegano ha traído cosas sorprendentes y muy buenas, como que él, que no cree que dejar de comer animales sirva para algo, reduzca un 70% el consumo de carne en casa y acepte dejar de comer foie para siempre. A ver, lo del foie a nosotros veganos nos parece lo mínimo. O sea, a mí el foie me parece lo mínimo de lo mínimo. O sea, es como insoportable. Pero en esta familia, que este chico dejase de comer foie fue un logro. Y hay que valorarlo como tal, porque son muy jóvenes y no sabemos lo que nos va a contar esta chica dentro de 5 años. Quizá nos cuenta cosas muy diferentes, porque quizás hay impulso evolutivo. Es el único de mi entorno directo que ha cambiado un poco sus hábitos y estoy segura de que es por algo tan simple como el amor que nos profesamos el uno al otro desde hace 16 años. Y el último testimonio es mi favorito. Me contactó a raíz de esta charla que iba a dar, me contactó a través de Facebook, es Joel. Bueno, Joel llevaba 5 años sin pareja, él había dejado de tener una relación con una persona no vegana y decidió que su próxima pareja tenía que ser vegana. O sea, para él era un innegociable, lo tenía clarísimo, y entonces se puso manos a la obra. Corría el año 2014 y entonces él trabajaba entre semana, entonces, el fin de semana, entonces se dedicó a meterse en grupos de Facebook y a organizar quedadas entre semana. Utilizó para ello grupos de Facebook y en ellos conoció a Megan. Poco tiempo después se fueron a vivir juntos a Barcelona y muy poco tiempo después decidieron crear un proyecto que fuese más allá de sus propias 2 vidas y hacer algo de activismo que fuese más grande y que fuese para todos. Y de este amor nace un proyecto que a mí me tiene loca, que le he llamado Activismo que enamora, que es Casalbets. No sé si habéis oído hablar de Casalbets. Si no habéis oído hablar de Casalbets, por favor, meteros en la página web, por favor, mirad las fotos, mirad la comida que tienen allí, mirad cómo es ese sitio, porque realmente está en Solsona, en Cataluña. Es uno de los proyectos más atractivos de los últimos tiempos. Es el primer hotel ecológico 100% vegano de nuestro país y el 8º del mundo. Está creando muchísima expectación fuera de aquí. La gente viene de fuera a conocerlo y acaban de abrir. O sea, yo creo que abrieron en verano, ¿no?
Aparte, dentro de Casalbets hay un proyecto de santuario que es Almas Veganas, que las tenéis fuera, las chicas cocinando toda la mañana y ayer. Albergará el santuario de animales Almas Veganas, para el que ya están captando fondos, ya tienen un montón de merchandising y demás, y que tenéis una charla con ellas el domingo de 11:15 a 12:15. Mañana las podéis escuchar, ¿vale? Entonces, me parece que, dicho lo dicho, creo que hay motivos para la esperanza. O sea, yo creo que, por un lado, vivimos en una época alucinante, o sea, estamos hiperconectados. Es verdad que cada vez somos más gente en este planeta y cada vez lo destruimos más, pero también es verdad que cada vez nunca en la historia de la humanidad ha habido tanta gente pensando en dejar un mejor sitio para animales y humanos en este planeta, nunca. O sea, me parece que vivimos en un momento alucinante. Y que lo tenemos que aprovechar y tenemos que cuidarnos unas a otras, tenemos que ser como más cariñosas y entender que esto es una carrera de fondo y que no es un sprint. Y por último, os hago os doy un par de ideas de dónde conocer gente. Os pongo 4 sitios y Darling, ya os he contado mi experiencia. En Adopta un tío, yo no he estado, lo pongo con una interrogación porque tuvieron una campaña bastante desafortunada con unos cachorros de zorrito, no sé si os acordáis, a mí me pareció horrible. Entonces os la he puesto con un poquito de interrogación porque no me acaba de gustar como página, pero tengo una gran amiga en Cataluña que encontró a su pareja de sus sueños y puedes filtrar por vegetariano, vegano y tal, cosa que no puedes en otras redes. Luego, Mythic yo no la conozco personalmente, no he estado, pero es la masa, hay muchísima gente. Tinder, me han dicho que estoy perdiendo el tiempo y que tengo que irme a Tinder. Luego, Single Vegetarian es una página que yo estuve 5 minutos exactamente, porque claro, me metí este verano y de repente me meto en esto, me doy de alta con una oferta y busco 100 kilómetros de Bilbao, hombre de esta edad, tal y cual, y me sale, tu búsqueda no ha dado ningún resultado. Entonces, claro, ¿qué ocurre en Single Vegetarian? Que es el efecto del bar vacío que le llaman en marketing. O sea, nadie quiere estar en un sitio donde no hay nadie. Lo que pasa es que si no entramos, no estaremos. Entonces ahí os lo dejo. Habrán que empezar a entrar, habrá que, yo qué sé, tomad vuestras propias decisiones. Y hace muy poquito he descubierto OkCupid, que es solamente en inglés. En Barcelona, por ejemplo, me han dicho que hay mucha gente en la red, hay mucha gente dentro. En Bilbao hay 3 candidatos, todo el rato me salen los mismos. Y bueno, pues os lo dejo ahí porque lo acabo de descubrir y también me han dicho que hay gente que ha conocido a gente interesante, entonces yo os lo dejo como idea, ¿no? Luego, los grupos de Facebook, que nos ha dicho Joel de Casalbets, que conoció a su Megan en un grupo de Facebook, yo es que he flipado. Yo no he conocido nunca a nadie en un grupo de Facebook. Pero claro, os pongo el grupo de Facebook del podcast de veganismo de Joseph y Joan, porque bueno, es el grupo en el que yo estoy y bueno, pues también para contaros un poco, ¿no? Luego, en el voluntariado. En voluntariado me refiero a protectoras, ONGs, me refiero a santuarios. Ojo, porque os pongo una foto del santuario de California, del Farm Sanctuary, donde estuve haciendo mi voluntariado hace unos años. Hace 5 años exactamente, de donde volví totalmente vegana, por eso me acuerdo también de mi fecha, de mi vega cumpleaños. Ojo, porque en los santuarios lo que se hace es trabajar duramente. O sea, los santuarios no son un sitio para ir a buscar novia o para ir a buscar novio, pero sí son un lugar donde conocer a gente que reflexiona, y son un lugar muy especial, son como oasis dentro de este mundo tan oscuro, ¿no? Entonces os lo quería poner porque sí que creo que es un sitio donde se puede conocer gente interesante. Y por último, eventos veganos, obviamente. Compartir reflexiones, compartir novedades y son lugares donde conocemos a gente que está un poco en nuestra onda, ¿no? Por último, deciros que a mí la soltería me parece un estado de absoluta libertad, me parece un estado maravilloso de empoderamiento, de lucidez. Me parece un momento en el que uno es muy interesante, a veces más interesante que estando en pareja. Entonces, eso os lo quiero dejar dicho, ¿no? Y que siempre nos quedarán los gatos. Esto también lo tenía que dejar dicho, ¿no? Porque realmente siempre nos quedarán nuestros gatos. Eso es todo por mi parte. Os quiero dar las gracias de todo corazón. De verdad ha sido maravilloso teneros aquí. Y os dejo mi email, porque ahora tenemos un ratito para hacer preguntas, pero si queréis contarme vuestras experiencias y no os apetece decirlas en voz alta, porque yo voy a seguir trabajando en este tema, porque me gustaría también elaborar aquel post que queríamos hacer en el caballo, y es un tema que no voy a dejar de trabajar. Y como os digo, es una evolución personal, quizá en unos meses diga todo lo contrario de lo que he dicho hoy. Entonces ese es mi mail, luveganita@gmail.com, si no os apetece hablar aquí para todo el mundo. Y si os apetece hacer alguna pregunta o alguna reflexión, pues bienvenidos. Gracias.
Gracias.